Vamos a dar comienzo al mensaje de esta tarde en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único y sabio Dios. Y para eso, primeramente vamos a orar y vamos a inclinar nuestros rostros en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús, aquí estamos delante de tu presencia para darte las gracias por todo lo que tú nos has dado, porque todo te pertenece, Señor. Todo es tuyo. Y nada se puede hacer sin tu voluntad. Por eso te damos las gracias, Señor. Pero también queremos pedirte por los hermanos que alaban y glorifican tu nombre en todo lugar de la tierra. Provee a los que están por cabeza de aquellos lugares, para que puedan predicar tu palabra con denuedo y aquellos lugares crecer. En tu palabra, en tu espíritu. Te pedimos por los gobiernos para que pongas hombres sabios o de sabiduría a los que hay. Te pedimos por las empresas para que tú, Señor, pongas misericordia en aquellos hombres que están por cabeza. Te pedimos también, Señor, por aquellos que no te conocen para que te puedan conocer. Por lo que tú nos has dado y nos darás, solamente podemos decir, alabado sea tu nombre, Señor Jesús, santo eres mi Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a leer una porción de las Escrituras para este mensaje, que está ubicada en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Y damos lectura en el nombre del Señor Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bueno, las Escrituras nos enseñan aquí, desde el Génesis al Apocalipsis, que el Señor es el que escoge, el Señor es el que elige. Él es el que determina quiénes son escogidos y quienes no son escogidos. Él escogió, dice que a los viles del mundo, para avergonzar a los sabios. Porque los que Él escogió, Él también los enseñó, porque Él es el maestro. Si ustedes se fijan, Él escogió a 12 hombres. Los escogió. Uno era de perdición, porque estaba predestinado para que lo traicionase. Porque nada puede ocurrir si no es por la voluntad de Dios. Dios todo lo determinó. Nadie puede decir que ha ocurrido algo que Dios así no lo haya querido. Por lo tanto, Él escogió a sus discípulos. No obstante que Él los escogió, uno lo traicionó y otros eran duros de servir. A tal punto que uno de sus discípulos, al cual dio las llaves del reino, Pedro, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, me parece, que lo vamos a buscar para dar lectura, le estaba hablando cosas que no eran las que Dios le había impuesto o mandatado. Dice en el libro de los Gálatas, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire qué grave. Mire qué grave este asunto. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El
si Dios escogió a un hombre para que llevase su mensaje y es un ángel para llevar el mensaje y no habla conforme lo que Dios le determinó, dice el tal sea anatema. Por eso que el apóstol Pablo reprende fuertemente a Pedro. Dice que en el capítulo 2 dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo a ser griego, fue obligado a circuncidarse. Esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque los que hemos sido escogidos tenemos libertad, la libertad con que Dios nos hizo libres, para reducirnos a esclavitud, porque hay muchos que reducen a esclavitud a los hombres con engaño. Y Pedro había empezado, aquí en el capítulo 2, verso 11 dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Pablo reprendió a Pedro, que también era un escogido, pero que se había apartado porque se había sometido a los hombres. Y la Escritura dice: ¿qué es mejor, obedecer a Dios o a los hombres? Obedecer a Dios, aunque sea complicado, aunque nos traiga problemas, pero el Señor mismo, Él nos sacará de los problemas. Eso es confiar en el Señor. Y en estos días hay muchos que se han levantado como escogidos del Señor y no lo son. Por eso que hay tanta maldad, por eso que hay tanto engaño, por eso que hay tanto error, equivocación, por eso que hay tanta doctrina falsa. ¿Por qué? Porque hay algunos que nunca el Señor los ha escogido. El Señor, al que escogió, lo corrigió, le enseñó. Pablo, que era un varón que había sido enseñado a los pies de Gamaliel, que era un judío circuncidado al octavo día de la tribu de Benjamín, y era fariseo de fariseos. Ese hombre llegó a decir que todo lo que tenía lo tenía por basura, porque el varón de Dios tiene que dejar todo de lado. Esto no significa que tiene que dejar las cosas materiales. No, tiene que dejar todo lo que le enseñaron malamente para que Dios le enseñe. Y Él le enseñará bien, correctamente. Porque si nos enseña a otro, somos engañados. Porque dice, cuando pronuncia el Señor en la carta a los Gálatas, dice: el tal sea anatema. Anatema es maldito. Y maldito es una palabra de origen latín compuesta. Mal dicho. Hay hombres que maldicen, o sea, hablan mal lo que Dios nunca les enseñó, porque interpretan las Escrituras amañadamente a su propio antojo para engañar a la gente. Porque el que habla tiene que hablar conforme a la palabra de Dios y las revelaciones. Claridad. Porque si no, son engañadores. Por eso que el Señor dice: yo os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué es lo que llevan?
el fruto. ¿Qué es lo que es el fruto? La palabra del Señor. Ese es el fruto que debemos llevar los escogidos de Dios. Porque si no, entonces somos árboles malos. El hombre debe hablar conforme a las Escrituras. Y hoy en día se han levantado muchos que nunca los ha escogido el Señor. Se eligieron solos. Muchos. Está lleno de esa gente. La mayoría de los lugares de congregación están llenos de esas personas. No obstante, que lo que entienda, no obstante eso, el Señor lo permite, porque a través de eso tienen que citar, por último, cuando leen las Escrituras, aunque después las interpretan, y se cumple una Escritura en el cual está profetizado que había de ocurrir cuando el profeta Elías era alimentado por los cuervos en una cueva. Cueva. ¿Qué significa cueva? El Señor nos lo aclara. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La habéis hecho, tiempo pasado. Mi casa, casa de oración será llamada, tiempo futuro. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, tiempo pasado. Porque ya esos lugares eran verdaderas cuevas de ladrones, donde le robaban, ¿a quién? A la palabra, al Señor, y la adulteraban. Porque el varón de Dios tiene que hablar absolutamente por las Escrituras, y lo que hable tiene que ser probado por las Escrituras, no por él. Ese es un escogido. Por eso que si usted no ha encontrado al varón escogido por Dios, busque, mientras pueda ser hallado. Porque Dios se manifestó, se manifiesta y se manifestará en carne. Así está escrito. Que Dios se manifestó en carne. Porque Dios escoge. Escoge a los que Él va a enseñar, va a corregir, les va a redarguir y a su vez los va a enviar para que prediquen tu palabra conforme Él les enseñó. Son tabernáculos de Dios, templo de Dios, así como dice la Escritura. Vosotros sois templo del Dios Santísimo, no hecho por manos humanas, sino por Dios. Dios mismo le enseñó al varón escogido. Para eso nos mandó el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual nos aclarará todas las cosas. Usted pasará problemas por decir conforme a la voluntad de Dios, pero no se preocupe, porque eso es importante, que usted haga la voluntad de Dios. ¿Tendrá problemas? Sí, pero Dios le sacará de ahí, y Dios lo guardará. No lo pueden tocar, porque usted es un escogido del Señor. Nadie le puede tocar. Usted solamente tiene que hacer la voluntad del Señor. Por eso que dice, cree, solamente cree. Cree a la palabra del Señor. Es difícil, sí, no le digo que no lo sea, pero más difícil será el día del fin. Ese día será horrible para cada uno de los que han desobedecido a la voluntad de Dios. Por lo tanto, querida persona que oye este mensaje, sepa que si usted es un escogido del Señor, nadie lo engañará. Le voy a ponerle un ejemplo muy didáctico. Si usted se fija en las personas que llegaron a este país, los haitianos, los hijos no hablan, ni las guaguas, no hablan ningún idioma más que el que oyen decir a su papá y a su mamá. Así también es el Hijo de Dios. Aunque sea pequeño, no habla más que conforme a las Escrituras, no interpreta. Porque no tiene por qué ayudar a Dios. Dios no necesita de su ayuda.
Aunque sea poco lo que usted sabe, hable lo que sabe. Porque los que sabemos, eso testificamos. También hay una escritura que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. En lo poco, cuando usted es pequeño, tiene pocas palabras y esas las pronuncia en el idioma de su padre, no en otro idioma. Eso es para corrección de usted, porque hay muchos que no pueden hablar el idioma de Dios porque nunca Dios los ha escogido. Por eso se conoce, por eso los conoceréis. Por eso los conoceréis, por su fruto los conoceréis. Porque no hablan conforme a la palabra de Dios, sino conforme a sus interpretaciones. Por lo tanto, en esta hora, hermano, que ha escuchado este mensaje, usted tiene que someterse absolutamente a la palabra de Dios. No se preocupe por lo que ha de ocurrir. No se preocupe por lo que ha de comer, beber o vestir. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas sus peticiones. Dios conoce todas sus necesidades. No tiene necesidad de andar pidiéndole a cada rato si el Señor las conoce. Por lo tanto, obedezca a Dios y guarde sus mandamientos. El Dios de paz le bendiga grandemente. Para Él sea toda honra y toda gloria. Para mí solamente su misericordia.